tardes, amigos televidentes. Estamos aquí una vez más en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. Hoy tenemos en el programa un invitado que tiene vasto conocimiento en temas de salud, además de que también conoce mucho los temas políticos y de Estado. Es por ello que invitamos el día de hoy al doctor Nelson Rodríguez, ex director del Servicio Nacional de Salud, y estaremos abordando el tema de la crisis COVID-19, la transición del nuevo gobierno y, por supuesto, la responsabilidad ciudadana en medio de esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Estamos prestos a contestar dentro de lo posible tus inquietudes. Siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros. Bien, entonces de entrada vamos a iniciar, ¿verdad?, abordando lo que es la situación actual de la pandemia COVID-19 en la región y específicamente luego aterrizando a la República Dominicana. Bueno, está una pandemia que ha venido tomando cuerpo en el hemisferio occidental. Prácticamente es actualmente el epicentro de la pandemia, encabezado principalmente por Estados Unidos y Brasil, México, Perú. Es decir, que son los países donde mayor tasa de incidencia tiene la epidemia actualmente, y cada día rompen récord con el número de contagiados diarios y lamentablemente los fallecimientos. En ese sentido, pues en República Dominicana se está dando una situación algo similar, aunque no tanto así, de acuerdo a la tasa de letalidad. Desde que se dio el inicio del desescalamiento en la República Dominicana, que no es más que el proceso de desmonte de las medidas de confinamiento, de distanciamiento social, que de una u otra manera pues prácticamente era imprescindible que se hiciera, porque República Dominicana es un país en vía de desarrollo, un país con un 56-57% de informalidad en la economía. Pues era muy difícil mantener eso por más de 3 meses, de que la gente no pudiera salir a buscarse la vida, porque son personas que viven del día a día y que no tienen las posibilidades de contar con los recursos para tener una reserva, sobre todo desde el punto de vista de alimentación, que les permita durar tanto tiempo sin accesar al mercado laboral cotidiano de ellos. Cuando se da el desmonte en la República Dominicana, si bien es cierto que no se había llevado al pico, ni se había logrado, digamos, el aplanamiento de la curva, como dicen los epidemiólogos, pero sí había tenido un comportamiento la epidemia en República Dominicana de un incremento paulatino muy suave, que permitía, sobre todo al sistema asistencial público y privado, trabajar con holgura a los pacientes que ameritaban pues ingreso tanto en unidades de aislamiento como en las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros hemos tenido la mala suerte de que la epidemia coincidió con el proceso electoral, y entonces era muy difícil ya mantener el estado de excepción, sobre todo el toque de queda, cuando apenas faltaba una semana para las elecciones. Es decir, no se hubiese dado un proceso. Es más, yo diría que de cara a una realidad, con un toque de queda y un confinamiento prolongado de aproximadamente unos 3 meses en el periodo pleno electoral, hubiese sido en otro país donde existiera una verdadera democracia y una verdadera equidad desde el punto de vista electoral para los partidos políticos, pues lo más probable es que se hubiesen suspendido esas elecciones y se hubiesen efectuado
el año que viene. Desde luego, ese proceso tenía una camisa de fuerza y eran los periodos constitucionales, de que el 16 de agosto constitucionalmente había que producirse el cambio de autoridades, tanto desde el punto de vista presidencial como desde el punto de vista congresual, de modo que existía ese inconveniente y de modificarlo, pues hubiese habido la necesidad de producir una modificación constitucional. No obstante, cuando se produjo el inicio de la apertura económica, lamentablemente, por un lado, había un cansancio de la gente de estar confinada en sus casas. Un estrés ya. En segundo lugar, sobre todo en esa última semana, cuando se eliminó el toque de queda, fue como decir rumba abierta para baile, y los partidos políticos todos hicieron actividades multitudinarias, sobre todo las famosas caravanas. Hubo gran responsabilidad. Es decir, que ahí nosotros pudimos ver aglomeraciones de personas sin distanciamiento, sin el uso de mascarilla, y entonces nosotros entendemos que también, por otro lado, si bien es cierto que una parte de la población perdió el miedo a la epidemia, también hubo una ausencia de la autoridad para mantener, digamos, cerrado espacio que permitían la aglomeración de personas. Importante eso, doctor, y perdón que le interrumpa. No hubo medidas para, después que se levantó ya el estado de emergencia de manera total, para obligar a la ciudadanía también a mantener el orden y las debidas precauciones sanitarias del lugar, porque no hubo medidas que trajeran consecuencias. Hubo un vacío, es decir, desde que se levantó el toque de queda, usted recordará que hubo un discurso del presidente de la República y él mismo anunció que al otro día el ministro de Salud iba a asumir una serie de declaraciones que le permite la Ley General de Salud, sobre todo el mantener cerrado una serie de establecimientos, porque en el ámbito de una emergencia sanitaria, primero se iba a declarar la emergencia sanitaria internacional. Y yo realmente veía como que había una incoherencia, es decir, después del levantamiento del toque de queda y del confinamiento por el estado de excepción, argumentar el estado de emergencia sanitaria nacional para tomar la medida que debió haber tomado desde el Ministerio de Salud. Nosotros decíamos que había un contrasentido, porque precisamente esa emergencia sanitaria nacional fue la base para declarar el estado de emergencia. Entonces, era algo que yo lo veía como contraproducente, pero que sí, la ley 4201, que es la ley general de salud, le da competencia al Ministerio de Salud para tomar algún tipo de medida, sobre todo de restricción a establecimientos que favorezcan el aglutinamiento. De modo que esas situaciones generaron el caldo de cultivo para tener lo que existe hoy en la República Dominicana: un incremento progresivo del contagio. Incluso prácticamente se rompe récord aquí en República Dominicana. Por ejemplo, hace 3 días hubo un contagio de 1.400 y tantos pacientes en apenas 24 horas notificados. Es decir, ¿cuántas personas pueden estar contagiadas sin que se hayan hecho la prueba, sin que lo hayan notificado? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto que ha habido incremento de la letalidad como consecuencia del incremento de las pruebas, porque por primera vez en las últimas 3 semanas el ministerio ha estado, no el ministerio, el servicio asistencial de salud, porque hay un componente importante del sector privado,
ha estado haciendo sobre las 3.000 pruebas, como consecuencia de que cuando usted aumenta la prueba, aumentan los contagiados porque usted lo está buscando. Entonces, esa letalidad, si bien es cierto que desde el punto de vista absoluto se incrementan los pacientes fallecidos, no menos cierto es que la tasa de letalidad la tasa de letalidad se saca el número de fallecidos de una enfermedad por el número de contagiados. Es decir, cuando usted divide el número de contagios de personas, cuando usted divide el número de personas fallecidas entre el número de contagiados, digamos, 910 fallecidos entre unos 46.000 y tanto, le va a dar entonces un poquito menos de un 2%. Si usted la compara con otros países, es una tasa de letalidad baja. Pero eso ha traído como consecuencia el que haya una saturación en los centros de servicio, tanto públicos como privados. No se ha llegado al colapso, como han dicho, pero sí estamos ya en la tasa de ocupación, digamos en el límite superior al TRIS de colapsar, porque se dice que se colapsa cuando usted tiene pacientes en espera, en camillas, en silla de ruedas, incluso pacientes que fallecen sin que logren ser atendidos. Doctor, respecto al tema de las estadísticas, y yo voy a hablar por una experiencia propia, y fue que yo solicité porque tenía síntomas virales, y cada vez cuando tú sientes síntomas ya tú tienes que hacerte tu prueba de COVID porque hay que buscar atención a tiempo. Y yo solicité en un centro privado y me dijeron hay 58 personas en espera para la PCR. Entonces contacto a alguien de salud pública y me dice, mira, el viernes llegaron 200 pruebas y se distribuyeron en los diferentes centros, pero en el hospital solamente habían 300 personas que estaban en espera. Entonces, en ese centro privado me dicen a mí, hace una semana que la solicitamos a referencia y todavía no han llegado. Entonces, ¿cómo es que se están manejando las estadísticas si las pruebas no llegan de manera oportuna ni tampoco llegan la cantidad necesaria o suficiente para atender la demanda? Bueno, ese es uno de los fallos que ha tenido la estrategia de respuesta nacional ante la epidemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la prueba PCR, sobre todo, es la prueba que hace diagnóstico, no menos cierto es que es la prueba que sirve de herramienta para desarrollar actividades en las comunidades. Porque si hay algo en que ha fallado el ministerio es en todo el proceso de búsqueda activa de sintomáticos respiratorios para aislarlos y rastrear todos los contactos de esos positivos y ponerlo en cuarentena. La epidemia no se contiene en los centros asistenciales, la epidemia se contiene en la comunidad. Otra cosa, las mismas autoridades de salud han expresado que el 80% de las pruebas la está haciendo el sector privado. Ahora, en el sector privado, esas pruebas se hacen ante una demanda personal de una persona, por una prescripción de un médico o, como usted muy bien decía, o porque una persona entienda que tiene síntomas o que, negativo, que conste, gracias a Dios, o que ha estado en contacto con una persona positiva y que debe hacerse la prueba. Exacto. Entonces, esas pruebas no son las pruebas que se usan como herramienta para dar seguimiento. Porque si bien es cierto que de acuerdo al protocolo, el laboratorio privado tiene que comunicarle o notificarle todos los pacientes que salen positivos al Ministerio de Salud Pública, tienen un retraso, es decir, ¿qué tiempo tarda? Primero, a ustedes la pusieron en una lista de espera, habían 50 y pico de personas. Eso puede durar entre una semana hasta 15 días. Es decir, que cuando
viene a tomársele la muestra, o la persona se ha sanado o la persona se ha muerto. Claro, y el tiempo que tardan para darte respuesta después que te toman la muestra también. Entonces yo digo, ¿cómo es que pueden llevar las estadísticas así de manera tan certera como lo dice Salud Pública con esos inconvenientes que se están presentando? No, entonces, ¿qué resulta? Que cuando tienen ya el resultado positivo, deben pasárselo al Ministerio de Salud. Se supone que el Ministerio de Salud tiene que conocer nombre, dirección, teléfono y activar lo que se llama la respuesta rápida de la Dirección General de Epidemiología, que la asumen en la provincia, las direcciones provinciales de salud. Yo conozco muchas personas que han dado positivo y no he tenido conocimiento de que nadie ha ido a visitarlo. Ellos mismos se han puesto en aislamiento en su casa, pero ¿cuántas personas pudieron haber contactado? Eso por un lado. Por otro lado, resulta que usted no sabe en qué momento las autoridades están hablando de prueba PCR, que es la prueba específica para hacer diagnóstico, o de prueba rápida. ¿Qué problema tiene la prueba rápida? Primero, aquí se registraron una cantidad de marcas diferentes de pruebas rápidas, donde no se hizo la evaluación de la, ¿cómo se llama?, de el nivel de especificidad de esas pruebas. ¿Y qué resulta? Que como consecuencia, las pruebas que están circulando aquí, la mayoría tienen alrededor de un 50 o menos por ciento de especificidad y sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de una prueba? La sensibilidad de una prueba es la capacidad que tiene la prueba de detectar al paciente que está positivo. Es decir, cuando de 100 personas, siempre se recomienda que esa sensibilidad esté por encima del 95%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que le hacen esa prueba, ella está en capacidad de cada 100 positivos, detectar 95 de esos positivos. Y por otro lado, la especificidad es lo contrario. Es la capacidad que tiene la prueba de decir cuando un paciente es negativo, que es negativo. Y eso debe estar también por encima del 95%. De modo que de cada 100 personas que se le hacen y son negativos, ella es capaz de detectar esa negatividad en 25. Si la prueba tiene ese nivel de un 50 o menos de sensibilidad y especificidad, ¿qué quiere decir? El falso positivo no es tan dañino, porque es decirle a una persona que tiene la enfermedad sin tenerla. Simple y llanamente, esa persona se va a aislar por un tiempo de 2 semanas y no va a pasar nada. Ahora bien, cuando la persona tiene un falso negativo, es decir, que teniendo la enfermedad le dice que está negativo, es una persona que está en el medio circulando y contagiando personas. Entonces, fíjate la gravedad que tiene eso. De modo que la situación, ahora mismo estamos en una especie de España boba, en el sentido de que hay una inercia por el problema de transición de gobierno, es decir, un gobierno que termina, un gobierno que comienza. Entonces resulta que ya a esta altura de juego debieron haberse reunido la Comisión de Salud del gobierno actual con la Comisión de Salud del gobierno entrante, ponerse de acuerdo sobre una serie de medidas que tienen que tomar. Y continuamos, dejamos en el aire una pregunta y fue sobre las complejidades de la transición de gobierno en medio de la crisis sanitaria, doctor. Ese es un problema importante que va a asumir las nuevas autoridades, sobre todo una crisis sanitaria que se le ha venido agravando. Sin embargo, yo pienso que está muy claro desde el punto de vista de la respuesta
ante la enfermedad, cuáles son los pasos que se deben dar. Uno de los errores que cometió este gobierno y las autoridades fue, por ejemplo, que en la comisión de alto nivel solamente habían médicos clínicos, que son médicos de prestigio en el ámbito de ellos, es decir, en su especialidad, que son especialidades para atender enfermos. Sin embargo, en esa comisión nosotros no vimos a ningún médico salubrista ni epidemiólogo, que no quiere decir que detrás estuvieran un equipo técnico de salubrista y epidemiólogo apoyándolo, pero no encabezándolo. Es decir, se supone que en una situación como esta, donde usted va a tratar de contener la epidemia en la comunidad, no es un trabajo para médicos clínicos que atienden pacientes de manera individual. Pero en sentido general, ¿qué ocurre? Que las cosas están bien definidas. Ahora, de definir algo en un plan y ejecutarlo, hay un espacio importante en República Dominicana. Sobre todo porque lo primero que tiene que hacerse es tener la disponibilidad de pruebas donde se pueda accesar. Yo creo que en el país se debiera estar haciendo no menos de 10,000 pruebas diarias. Apenas están haciendo 3,000 y pico, y a veces yo no sé si dentro de esas hay pruebas rápidas no PCR. Es decir, que no está bien claro respecto de eso. En segundo lugar, usted tiene que tener una marcada vigilancia epidemiológica que le permita detectar prontamente en cualquier comunidad la aparición de sintomáticos. Y para eso tiene que haber una articulación de las autoridades sanitarias con la comunidad. Eso nunca se dio. Es decir, fueron muchas las veces que al propio gobierno, incluso desde la oposición, desde el colegio médico, se demandaba de que se hiciera una amplia comisión multisectorial donde estuvieran formando parte de esa estructura no solamente el sector público, las autoridades, sino ahí tenían que estar el sector privado, porque yo quiero que sepan que... ¿El colegio médico no estaba en esa comisión? No está. Y era obligatorio que estuviera ahí. El colegio médico como titular, el colegio médico tenía que tener un representante ahí de la sociedad de médicos salubristas, que lo existe. Entonces, uno que lo representara en esa. Pero además también debía haber una representación del sector privado, de ANDECLI, porque es una asociación de clínica privada que yo quiero que sepan que el sector privado es el que ha cargado con la mayor cantidad de pacientes. Es decir, porque recordarán que la epidemia comenzó por la clase media de este país. Sí. Y como consecuencia, en un momento determinado, muchas clínicas estuvieron al tope de su capacidad, por ejemplo en Santiago, el HOMS, Unión Médica, Corominas, etcétera. Y al parecer sigue entre la clase media y la clase media alta. Y en el sector público, pues, tenía muy poca ocupación. Hoy en día ya, producto de ese desacatamiento de la población, entonces la epidemia se ha mudado para estratos más bajos. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, que en aislamiento hospitalario, de acuerdo a el boletín de salud pública, hay 3,000 y pico de personas, de pacientes que están ingresados en aislamiento hospitalario. Pero en aislamiento domiciliario hay alrededor de unos 13,000 personas. Fíjense cuánto se ha incrementado. Un dato que se me olvidó decirle desde el punto de vista de indicador es que cuando ocurre la primera fase del desmonte de las medidas restrictivas, la tasa de positividad estaba en un 17%. Es decir, de cada 100 personas que se le hacía la prueba, salía positivo 17. Hoy en día, bueno, no sé a cuánto subió hoy, pero en el día de ayer estaba alrededor del 27, 28.
Fíjate que ha subido prácticamente 10 puntos, es decir, de cada 100 que se le hace la prueba, alrededor de unos 27, 28 de 17 hoy están positivos. Creo que eso ha aumentado, porque la tasa de positividad por 100.000 habitantes hoy en día anda en 400 y pico de personas afectadas por 100.000 habitantes. Anteriormente era de alrededor de 180, 190, hoy estamos en 400 y pico. Bueno, entonces hay que intensificar esa vigilancia epidemiológica, pero sin prueba usted no puede hacerlo eso. Ahora, ¿cómo usted articula con la comunidad, con, digamos en la provincia de Espaillat, la expresión desconcentrada del Ministerio de Salud es la Dirección Provincial? ¿Con qué personal cuenta la Dirección Provincial de Salud para darle seguimiento a los pacientes que salen positivos, aún incluyendo los que se lo hacen a nivel privado? Viendo hoy en el mapa, en la provincia de Espaillat han salido positivos alrededor de unos 974 pacientes positivos. ¿Cuántos contactos debieron haber tenido esas personas? De modo que es posible que usted en prueba debió haber multiplicado por 10. Es decir, cuando tiene a un positivo, usted tiene que rastrear las personas que tuvieron en contacto. El rango comenzando de alcance de esa persona por familiares, amigos, en fin, donde tiene que investigar, hacer lo que se llama un mapa de lo positivo y de lo contacto. Entonces, también vi que aquí se habían hecho creo que 2.000 y pico de pruebas. Entonces estamos muy cortos. Sí, entonces, claro. También vi que habían 22 fallecidos. Yo recuerdo que cuando aquí estaban notificando el boletín del ministerio, 3 fallecidos, yo conocía 11 que habían muerto con sintomatología sospechosa de la enfermedad, pero que no se le había hecho, digamos, la prueba y como consecuencia no aparecían en las estadísticas. Después que terminaron el proceso electoral, entonces un día de esto en un boletín aparecen que fallecidos eran apenas 400 y pico, es decir, después que íbamos en 700 y pico de fallecidos, resulta entonces que ellos dividieron eso y decían, hay 400 y pico de fallecidos y 291, si no mal recuerdo, sospechosos, cuando ellos nunca clasificaron eso. Exacto. Sino que se supone que todo lo que reportaban eran los que tenían la prueba hecha. Y entonces son de las cosas que llevan a la incredulidad y a la falta de credibilidad de las autoridades por estar cada día cambiando, digamos, la metodología de informar lo que está ocurriendo. Las versiones también. Y eso causa una especie de desconfianza en la población y lo lleva a un punto de decir, bueno, aquí no está pasando nada, porque nada de lo que dice Salud Pública es cierto. Ellos cambian las informaciones como ellos entienden a cada momento. Entonces la gente piensa que es un juego como tal, porque Salud Pública está haciendo un juego de esto. Por ejemplo, ellos se han centrado en la parte más fácil de hacer, entre comillas, que es la atención de los enfermos. Es decir, ellos están hablando últimamente de que están ampliando el número de camas. Por ejemplo, en Santiago van a incrementar, creo que a 60 camas las de unidades de cuidado intensivo, que van a ampliar camas de aislamiento hospitalario, que van a buscar establecimientos como hoteles o cualquier tipo de infraestructura que permita levantar un hospital para atender pacientes que tienen escasa sintomatología o una expresión de la enfermedad moderada, que no es tan grave. Fíjense que la mayoría de las cosas que ellos hablan tiene que ver con la atención de los enfermos, pero ahí no está
la solución del problema. ¿Y la Ellos prevención? están yéndose a abordar la consecuencia, no la causa. Y la causa es el contagio en la comunidad. Es decir, si tú quieres, posiblemente tú no tengas que incrementar el número de camas si tú haces en la comunidad lo que debe hacer, que es detectar los casos a tiempo, aislar lo positivo, poner en cuarentena los contactos. Si tú logras hacer eso, evidentemente que se te van a enfermar, van a caer el número de contagiados, va a disminuir la demanda de servicios en los hospitales y en las clínicas. Es por ahí que tienen ellos que enfocarse. De modo que para terminar de contestar tu pregunta, la situación para este gobierno entrante es una situación, si bien es cierto que está claro lo que hay que hacer, no menos cierto que llevar eso a ejecutarse al nivel operativo no es tan fácil, porque no se cuentan con el personal competente en cada uno de los municipios de la provincia, no se cuenta con esa articulación con la comunidad y hay carencia de muchos insumos, sobre todo el principal, que son las pruebas. Yo creo que desde el punto de vista sanitario es sumamente difícil, un gran reto. Eso aunado para el gobierno con los problemas de crisis económica y de crisis social derivada de la crisis sanitaria. La comisión designada por el nuevo presidente para hacer la transición de gobierno en lo que tiene que ver con temas de salud, ¿qué opinión le merece a usted esa comisión? Bueno, esa comisión tiene, yo conozco prácticamente a la mayoría de los que están ahí y adolece del mismo defecto que tiene la comisión de alto nivel, que son médicos clínicos. Es decir, hay en esa comisión 3 neumólogos, un médico internista. Por ejemplo, Plutarco Arias es mi amigo y es excelente neumólogo, no es salubrista. Ahí está Natalia García, excelente neumóloga. Y está Ibelicia Costa, que es la presidenta de la Sociedad de Neumología. Por otro lado está Daniel Rivera, que es el director de Unión Médica. Daniel Rivera es médico internista, que yo recuerde, y ha hecho estudios de gerencia. El que tiene más competencia desde el punto de vista de salud pública ahí es el doctor Pérez Ten, que es el decano de la Facultad de Medicina de la OIM. Ese médico es sumamente competente en el ámbito de la salud pública. Por otro lado, existe otra persona que no la conozco, pero en definitiva... Pero 3 neumólogos, no hay un salubrista, no hay un epidemiólogo. Hay solamente ese Pérez Ten, que es muy competente. Pero, bueno, digamos que ellos deben contar con un equipo de soporte de salubristas. Yo conozco pocos dentro del Partido Revolucionario Moderno en el ámbito de la salud pública, pero tienen, por ejemplo, ahí está el doctor, bueno, me fue el nombre, en fin, ellos tienen, pero esa comisión, porque ellos han cogido, ese es uno de los temas, digamos que tomaron para esa comisión los médicos que tuvieron una actividad importante desde el punto de vista proselitista electoral. Es decir, hicieron un trabajo político electoral. Por ejemplo, Plutarco Arias fue el coordinador del sector salud en el PRM. De modo que tienen que ajustar eso para... Pero es un momento crítico en términos de salud, entonces por lo menos en lo que aplanamos un poco la curva, tienen que tomarse las decisiones correctas en ese sentido y ya luego entonces cumplir con los compromisos políticos. Pero este no es un momento para inventar. Hay una cuestión que es fundamental y que se ha
caído en una inercia, como yo te decía, una España boba. Ahora mismo prácticamente no se está haciendo nada, sino que transcurre el tiempo para ello entregar. Eso es lo que se está haciendo, ahí no se está haciendo nada. Pero cuando se tomó la decisión... que en este gobierno, el gobierno no está tomando ninguna medida en el aspecto sanitario para tratar de aplanar la curva. Estamos en un limbo. Simple y llanamente, lo que se está haciendo es, para mí, contando infectados todos los días, viendo la notificación de las pruebas positivas, diciendo que hay tantos positivos, contando los que fallecen. Es decir, estamos en una lotería, lotería siniestra, contando contagiados y contando pacientes fallecidos. Fíjense que ni siquiera hay una reacción. Ellos dijeron que iban a intervenir el Gran Santo Domingo, tanto la provincia de Santo Domingo como el Distrito Nacional, y también la provincia de Santiago, que son los 3 sitios donde mayor cantidad de casos se han hecho. Las intervenciones, doctor, Ajá. que se han hecho, porque ya se han hecho intervenciones. No son intervenciones nada. ¿Qué sentido tienen esas intervenciones? ¿Y cómo es que se hace una intervención con 3 enfermeras y 2 médicos en una provincia, por ejemplo, como la de Santiago? Que está... No, ustedes lo que ven es un aparataje. Primero, van de que fumigando. Y ya está harto demostrado de que eso no tiene ninguna utilidad para bloquear la transmisión. Esas fumigaciones, todo eso es un bulto más político electoral que otra cosa. El rol que están desempeñando las provinciales de salud. Permíteme, para terminar la idea, es decir, hay que romper esa inercia. Cuando se tomó la decisión de levantar el confinamiento e ir desmontando las medidas para aperturar la economía, se sabía que podía ocurrir eso. Entonces, de modo que nosotros tenemos que dar, como otros países, un paso hacia atrás y volver de nuevo al confinamiento. Ahora, no necesariamente tiene que ser en el país completo, sino que usted tiene que, de acuerdo a algunas localidades, por ejemplo, si en Montecristi lo que tiene son 30 casos, ¿por qué usted tiene que poner allá de que un toque de queda ni nada de eso? No, basta que usted, el equipo epidemiológico de allá, esté atento a lo que está ocurriendo y hagan búsqueda activa, sin ningún tipo de aparataje ni nada. Ahora, en el Gran Santo Domingo y en Santiago hay que volver hacia atrás, hay que hacer confinamiento, hay que hacer toque de queda para poder bloquear ese contagio. Y no se puede tener vergüenza para hacer eso, ni sentir que se ha fracasado, porque es lo que ha ocurrido en otros países y han tenido que volver hacia atrás. Es decir, en este momento, bueno, pero ustedes, se abre, digamos, el turismo, pero resulta que ahora hay países que están prohibiendo la entrada de pasajeros de República Dominicana, porque nosotros ahora mismo en Latinoamérica somos el 6º país de mayor contagiosidad de Latinoamérica. Entonces, usted tiene que tener sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Sí. Entonces, lamentablemente, yo pienso que si se reúnen estas 2 comisiones, llegan a un acuerdo, lo van a aprobar. Si tiene que tomar de nuevo medidas de excepción en el Congreso que le permitan a las autoridades presentes todavía y a las que vienen hacer lo que hay que hacer, no va a haber ningún tipo de problema. Ya pasó el proceso electoral. La sugerencia entonces es confinamiento para las provincias que están presentando los mayores focos de contagio en este momento, no confinamiento total. No total. Es lo que se recomienda. Entonces, le hablaba, doctor, de la participación de las provinciales de salud, que pareciera ser muy pasiva, porque no sé si usted me va a corregir al respecto, pero yo entiendo que las provinciales de salud tienen el compromiso de hacer una campaña incluso más agresiva, porque ni siquiera en los medios de comunicación, las epidemiólogas de las provincias
Usted no ve que van a los medios de comunicación a hablar de la importancia y de la seriedad que requiere el asunto. La gente de salud pública están ausentes, ellos se están limitando a atender los contagiados y nada más. Mira, pero no hay una campaña agresiva de concientización para la ciudadanía, que es importante. Ni el ministerio en sentido general lo estableció, sobre todo en el momento en que se iba a aperturar la economía, que usted sabía que existía un riesgo para que se incrementaran los casos. Entonces usted tenía que intensificar la educación a través de los medios masivos de comunicación. Eso no se hizo. Es más, yo estoy cansado de recomendarle, bueno, desde cuando yo estaba en el Ministerio de Salud Pública, yo estoy convencido de que los medios locales de cada uno de las provincias, a través de la televisión por cable, es más efectiva, sobre todo una serie de programas importantes, que la gente lo ve más que los programas nacionales. Incluso el costo de esa publicidad a nivel nacional, yo no creo que mensual se inviertan más de 2 o 3 millones de pesos, cuando en una campaña en medios nacionales se gastan mensualmente alrededor de unos 40 millones de pesos. Es decir, si yo, municipio por municipio, contrato los principales programas, es decir, los que tienen mayor rating, si no puedo contratarlo todo, pero los que tienen mayor rating, yo voy a tener una publicidad mucho más efectiva que le va a llegar más que haciéndolo por los medios nacionales. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre, por ejemplo, del mocano, ver los canales locales. Lo ven más que los nacionales. Existen programas a nivel nacional que lo ven, pero en términos locales, porque la gente a través de los medios se entera de las cosas que ocurren en su municipio. Pero también, ¿qué le cuesta a Salud Pública, por ejemplo, mandar semanalmente o 2 veces a la semana a un programa de televisión? Este programa está a disposición, enviar 1 o 2 epidemiólogas, que no le porque en el cuesta hospital nada, hay varias. Que no le cuesta nada. No le cuesta nada. Y se lo ofertan los programas de manera gratuita. Por supuesto, porque ese es un servicio que uno le da a la ciudadanía. Porque, bueno, tú necesitas tener, digamos, autoridades en el nivel local comprometidas, que estén en lo que tienen que estar, ¿verdad? Tampoco haciendo cuestiones de manera reactiva. Es verdad que tienen limitaciones de recursos, es verdad, pero mira, yo recuerdo cuando yo era director provincial de salud, en la Dirección Provincial de Salud nada más habíamos 9 personas y se dio una gran epidemia del dengue y yo logré aglutinar a todas las instituciones de la sociedad mocana, instituciones de la sociedad civil, los 2030, los JACY, los Rotarios, la Asociación para el Desarrollo, la Asociación de Mayoristas, la Asociación de Detallistas, en fin, personalidades, y nosotros hicimos una batida, se puede decir, en el municipio completo, los distritos escolares con los estudiantes, y prácticamente se eliminaron los criaderos de mosquitos para eliminar el mosquito y poder disminuir la tasa de incidencia del dengue. Es decir, tú tienes... Pero hubo un interés conjunto, hubo una disposición. Porque para eso existe, primero, gobernanza. Y en la gobernanza tiene que participar de manera amplia todos los sectores, sin ningún tipo de exclusión. Para usted lograr la gobernanza tiene que tener liderazgo, tiene que tener compromiso, tiene que conceptualmente tener claro qué es lo que quiere hacer. Tercero, persuadir a cantidades de líderes comunitarios que hay para que colaboren. Recuerdo también que ahí estaba la Asociación de Juntas de Vecinos, comandada en ese tiempo por aquella persona, Morris, que era el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos.
Doctor, se nos agotó el tiempo. Un minuto. El compromiso de la ciudadanía para contrarrestar la propagación del COVID. Brevemente. Primero, la gente tiene que estar educada y es un compromiso de las autoridades. En segundo lugar, la ciudadanía tiene que estar receptiva. Primero, educa. Tú no puedes pedirle a la gente lo que tú no le has dado. Entonces tú tienes que educarlo. En segundo lugar, pues tiene que actuar la autoridad. Es decir, hay medidas de coerción que tienen que aplicarse. Porque si usted deja Las todo sanciones. abierto, bueno, yo recuerdo que cuando en Alemania se impuso por ley el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, no tenía, como dicen, dientes, garras, porque no tenía penalización. Simple y llanamente se decía que había que utilizarlo. Ahora, cuando le pusieron una penalización económica, todo el mundo comenzó a usarlo. Entonces, las autoridades tienen que también usar medidas de represión sin necesidad de maltratar para que la gente cumpla en los mandatos que se dan. De modo que es una cuestión de doble vía. Claro, el compromiso del Estado versus el compromiso de la ciudadanía. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final de este programa y agradecemos infinitamente al doctor Nelson Rodríguez por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la audiencia y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. A continuación, Entre Jerez. No se muevan.